Ya se han retirado casi todos y este es un momento de nuevo impactante y especial porque les voy a mostrar el antes y el después de la peor zona que tenía la playa. Aquí están viendo tomas de cuando vinimos hace unas semanas, que estaba esto horrible. Era como llegar a una playa de India, de Pakistán, les dije en aquel momento. Y vean cómo se encuentra esto ahora, con solo unas horas de trabajo y muchísimas manos. Díganme si no les dan ganas de llorar. Ver esto, y no solo esto, todo limpio hasta donde da la vista. Así damos inicio, efectivamente, así damos inicio. ¿Qué opina usted, Loncho? No aguantó el caballero. No aguantó, y quién sabe si va a aguantar tampoco. No creo que aguante, la verdad. Estado siempre volado, ahora me miran que no es un bajo. Parece una pacha, Charlie, lo que se está metiendo con... ¡Ah! ¡Ah! Esto me sabe a leche. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. Como pueden ver, andamos con las mentes maestras, el señor Loncho. ¿Tanto tiempo, Loncho? Un saludo ahí a toda la people, por favor. Con el señor Charlie, que aún sigue con vida. Amigos, estamos a nada de hacer la recolección masiva de basura que estuvimos grabando aquí en el país. Estamos en San José, es mañana temprano la primera jornada. Así que, ¿cómo estamos, Loncho? Estamos listos. Con todos los poderes. Todos los poderes y todo el power. Con todo el power. No sabemos qué nos espera mañana. Es increíble la cantidad de logística que hay detrás de esto. Sin cada una de las personas y organizaciones que se sumaron, sería imposible hacer este evento. Pero bueno, a ver qué sucede, qué nos espera. Curiosamente, lo primero que nos está deparando el día de hoy es que no hay agua. Relacionado con lo que les estuve contando en el video sobre la contaminación aquí en San José, de las aguas negras que caen a los ríos y que ya no se pueden utilizar, que tienen que pasar tanquetas repartiendo agua y se tiene que racionar el agua. Me estoy topando con esto, no me lo esperaba. Tenemos por aquí una emergencia que no puede ser atendida. Ni por usted, ni por Loncho, ni por nadie. ¿No? Solo por mí. Solo por el hombre, pero necesitamos este recurso invaluable. Estoy aquí analizando la situación y por lo que veo, queda agua para uno. Tenemos un problema, hay agua para uno. Para mí, señores. Para que vean lo que es una amistad de verdad. Una amistad sincera, Loncho. Se lo cedo, Charlie. Un placer, los veo en 45 minutos. Bueno, que Dios lo acompañe, macho. Bueno. Al día siguiente. Amigos, sábado 27 de abril por la mañana estamos listos ya para darle con todo. Estamos en el punto de encuentro. Tenemos que llegar una hora antes más o menos de que llegue todo el mundo. Y les voy a mostrar todo lo que va viendo detrás de un evento así. Que incluso yo creía que esto era sumamente sencillo. Era nada más reunir a la gente, recoger basura y ya, pero no, es más complicado de lo que uno se imagina. Entonces les voy a enseñar un poquito de lo que hay detrás. Amigos, domingo 28 de abril, 11 de la mañana, ya de camino para el Tárcoles. Allá vamos a tener una limpieza a las 2 de la tarde. Obviamente vamos con todos los poderes. El señor Loncho nuevamente, el señor Charlie nos acompañan. Estamos con la casa llena y además va un bus desde San Carlitos también a apoyarnos. Así que hoy estoy muy feliz y tengo miedo por algo. Resulta que justamente hoy domingo entra una onda tropical al país que entra justamente por donde vamos a ir a limpiar. Entonces, ¿será que la lluvia nos impida recoger la basura que está en esa playa, la más contaminada del país? Ya lo veremos, Loncho. Ya lo veremos, tranquilos. Entre todas las cosas que hay que organizar, lo más importante es que hay que traer guantes para las personas que no traen, porque no se puede tener contacto directo con todo lo que se va a tocar hoy. Entonces se traen guantes, se traen bolsas, se trae un refrigerio también para la gente, hay que armar toldos. Ahorita vi que se está uniendo Fuerza Pública, gracias a la policía por unirse también a todo esto. Y están llegando también voluntarios de diferentes organizaciones a apoyar para dirigir a toda la gente que está llegando. De verdad, está muy tuanis. Lo primero, tuvimos que cambiarnos la camiseta porque vean este regalo, por Dios. Yo creo que nunca me habían dado algo tan acertado en la vida. Y después estamos llegando al punto de encuentro y la verdad es que estoy impresionado y tengo miedo. Hay demasiados carros, hay demasiada gente, incluso la presa. Yo tuve que dejar el carro allá larguísimo, venirme caminando, pero lo bueno es que no está lloviendo. Nos está pegando el solcito apenas para hacer la labor.
Amigos, muy importante, tengo que presentarles a las fichas que están haciendo posible todo lo que está pasando el día de hoy. Sin ellos no hubiera sido posible. Tenemos a Andrés de Clean Wave, que las organizaciones se las voy a decir para que las guarden, porque hacen voluntariados en diferentes partes del país. Puede ser que yendo a limpiar una playa encuentren el amor de su vida, ¿verdad? Nunca se sabe. Entonces tienen aquí también a Ignacio de Somos Picnic Costa Rica. Aquí les está apareciendo la red. Tienen a Charlie de Amigos del Río Torres, tienen por aquí a Leonardo de Rotaract y también se nos está uniendo Cruz Roja, Guías y Scouts y diferentes organizaciones que gracias de verdad, es demasiado el trabajo que hay detrás de todo esto. Muy importante también, muchísimas gracias a la ULACID por apoyarnos con el parqueo, por unirse a la actividad, aportar este lugar para que nos podamos organizar y que todo salga bien desde aquí. Y por aquí tenemos a Joana y Manfred de Algo por la Tierra. Igual aquí van a estar apareciendo todas las redes, porque ya saben que todas hacen voluntariados y cosas super tuanis. Tenemos también al gran Elian de Green Wolf, que así lo pueden encontrar en todas las redes, que también organiza cosas super tuanis. Y también no podía faltar Sandy de Operation Rich Coast, que también hace un montón de cosas super tuanis aquí en Costa Rica. ¿Qué dicen, bichos? ¿Qué se sabe? ¿Todo bien? Gracias a cada uno, a cada una por sacar de su tiempo libre para venir hoy a aportar un granito de arena al ambiente. Gracias a las organizaciones, porque sin ellos, por más que hubiera hecho todos los videos y toda la convocatoria, no se hubiera podido ejecutar. Ya saben, un besito donde lo quieran y vamos a empezar con todos los poderes. Entonces, gracias a las organizaciones y un aplauso para todos los que estamos aquí hoy. Gracias a todos y todas por venir el día de hoy. Oigan este dato, pongan cuidado a este dato. Este señor se dedica únicamente a recoger colillas de cigarro. Y usted puede decir colillas de cigarro, una cosita así. Pero oigan, dígales. La colilla de cigarro es uno de los mayores contaminantes del medio ambiente. Una simple colilla de cigarro nos daña 50 litros de agua potable, 13 litros de agua de mar, daña nacientes, flora y fauna. Nacientes, las playas, al año se tiran en el mundo cerca de 6 trillones de colillas al piso, las cuales van a dar 5.8 al mar, dañando los peces, las aves. Y lo más importante es llevar el mensaje, llevar un mensaje positivo de no tiremos más colillas al piso. Fúmese lo que quiera, pero no la tire al piso. Basurero, Sí. más, métase lo que quiera, o en una botella PET con tapa, la tapa y ahí la almacena. No más colillas al piso, no queremos más contaminación de la flora y fauna. Por favor. Me siento un vándalo, estamos haciendo vandalismo ambiental. Estamos creando cultura Sí. por salvar el río. Es el mejor tipo de Sí, el mejor tipo de vandalismo. Estamos rompiendo un portón para poder ir a limpiar un basurero que hay ahí a la orilla del río. Los grupos se van dividiendo en dificultades. Este grupo que está aquí en teoría es el de la dificultad más alta. El ingreso incluso, bueno, tuvimos que romper un portón. Está quebrado el ingreso al río, pero es donde cuesta más sacar basura, donde se ocupa gente que esté con todos los poderes. Está rudo legalmente entrar aquí. Qué increíble que hasta recoger esta basura sea peligroso. Además, este es uno de los peores puntos que vimos en el video que hicimos por aquí. Es a la pura orilla del río. Hay un botadero que aquí hay camas, sillones, electrodomésticos. Da tristeza ver esto, pero por dicha venimos a sacar todo lo que se pueda. Esta es la peor zona de la playa más contaminada de Costa Rica, Playa Guacalillo, lo que ustedes ya vieron donde estuvimos hace unas semanas. Pero la gran diferencia de hace unas semanas a hoy es que hoy no vengo solo. Hoy vengo casi literalmente con un ejército de gente a limpiar esto, a sacar todas las toneladas de basura que sea necesario sacar. De verdad no tienen idea lo lindo que es ver que se haya apuntado tanta gente a limpiar la ciudad, hoy a venir a limpiar la playa y recibir tanto cariño y tanto amor de parte de ustedes. De verdad que son los mejores. Les mando un besito donde lo quieran. Colchones hay aquí, tuvieron que organizarse con cuerdas para sacar algunas cosas que por allá por el portón está muy difícil para sacar todo eso que hay ahí. En 5 minutos ya hay la primera bolsa hasta el tope. Para poder sacarlas de aquí hay que pegarlas en ese mecate y alguien musculoso así fuerte como yo tiene que subirlas porque por allá está muy difícil. La cantidad de encendedores que hay por aquí, estos son todos los que terminan en tárcoles, los que vimos por allá la otra vez. Todo se arroja aquí y cae allá.
me llama mucho la atención. Hay una pregunta que quiero hacer. Compa, ¿ustedes de dónde vienen? De San José. ¿Ustedes de dónde son? Venimos de San José todos. De San José, todos de la capital. ¿Y se imaginaban ustedes que existía en el país una playa así? No, realmente no. No tenían ni idea. No, hombre, está demasiado sucia. Está muy sucia, ¿verdad? ¿Y qué les parece? ¿Qué sienten? Tristeza, dolor, enojo. ¿Qué sienten en sus corazones? Yo me siento como achantado porque imagínense todos los animales que suben aquí. Siento que el problema más que todo es en la fauna del país, digamos, a nivel de todo, digamos, porque de aquí podrían haber muchos árboles, mucha vida, digamos, que tal vez no hay ahorita por la misma basura que impide que... La vida. Ajá. Y fuimos ayer también para limpiar y ahí también estaba fatal. En la ese ciudad. cordón en la ciudad, Ah, sí. estuvieron ayer en la ciudad también. Sí, manejamos para acá. Qué tuani, no, muchísimas gracias por apuntarse y qué bueno que estén viendo lo que pasa en una pequeña parte del país que pasa en otros lados Sí, también. igual, digamos, como uno sabe en muchas partes del país, y esto también puede ser peor, digamos, aquí Claro. todavía se está haciendo algo, pero en muchas partes... Demasiada poca conciencia de la gente, o sea, nos hemos encontrado demasiados zapatos botados, o sea. Botas, de todo. La mayoría son llantas, es demasiada la impotencia, digamos, de ver tantas llantas, man. Un estañón y todo. Un estañón. Y lo muevo para afuera. Buenísimo, no, que tuanis y ya saben, sigamos sacando todo lo que haya que sacar hoy. Pura vida, tuanis. Aquí les va un dato, yo no sé si ustedes lo sabían, yo no tenía ni idea, pero en todas estas zonas es común que vivan personas que cayeron en drogas, están en condición de calle, pero alquilan. Resulta que allá hay como 4 viviendas hechas con tarimas, plásticos, sábanas. De hecho se ve el basurero que arrojan al río. Alquilan a 2,000 colones, a $4 el mes el espacio para vivir ahí. Algo que me impresiona es que a simple vista se ve que hay un montón de basura, se cree que rápido se recoge todo, pero es que son capas. Usted saca una capa y hay otra capa más abajo y otra capa de plástico más abajo, y así es como salen literalmente toneladas de basura de este simple espaciecito. Les voy a contar algo que también es complicado, pero pasa, y es que vean la cantidad de ropa que hay por aquí. Esto es porque la gente de calle se aprovecha de las personas de buen corazón que les dan muda de ropa, incluso que les dan comida y que les dan de todo. Y ellos la ropa que les dan no la reutilizan, sino que cuando la manchan, la llenan de orines o algo, la tiran, y como les dan nuevas mudadas todos los días o muy frecuentemente, se ponen una nueva, y así es como se va haciendo esta montaña de ropa aquí en el río y en las calles en general. Se aprovechan del buen corazón de la gente. Al parecer, por dicha, la onda tropical va a entrar hasta ahorita ya tarde, casi después de que ya está terminando el evento, pero vamos a tener que salir de emergencia. Entonces vean cómo se está sacando la basura. El punto en el que tenemos que dejar la basura está muy lejos. Entonces se está haciendo una cadena y cada quien le va pasando una bolsa de basura al de adelante y al de adelante y al de adelante, y así hasta sacarla. Estamos contra el tiempo, bichos. Ya se va a venir la onda. Hay que seguir la cadena hasta llegar las bolsas hasta el final de la playa. En este tipo de cosas no sabe uno si reír o llorar. Hay un servicio sanitario que literalmente está usado, y yo creo que lo usan constantemente. Aquí simplemente botado en un terreno. Esta escena es demasiado impactante para mí porque aquí les va a aparecer la primera vez que vine aquí y vi esto. Les va a aparecer también hoy, que hace un rato estaban los voluntarios entrando aquí a sacar basura, y ahorita van a ver cómo quedó después de la limpieza. Vean cómo quedó este lugar. Ya no se ve nada de lo que había antes, colchones, electrodomésticos, plásticos. Qué maravilla, de verdad, ver toda la gente unida aquí trabajando. Vean la cantidad de basura que salió. Todo esto de un pedacito. Aquí hay, podría decir que toneladas de basura. Y hay algo que tengo que contarles también, Loncho. Y es que alguien se disgustó. Yo, mae. Alguien estaba enojado porque estábamos sacando basura. Probablemente alguien de los que bota basura también. Entonces,
como ya se los he dicho, hay burros, hay gente que no va a cambiar, hay gente que ya es como es, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero los jóvenes, los niños, la gente de mente abierta que está viendo esto, yo sé que puede cambiar y que vamos a cambiar. En un futuro ni siquiera vamos a tener que recoger basura porque no va a haber basura en la calle. Ya se han retirado casi todos y este es un momento de nuevo impactante y especial porque les voy a mostrar el antes y el después de la peor zona que tenía la playa. Aquí están viendo tomas de cuando vinimos hace unas semanas, que estaba esto horrible. Era como llegar a una playa de India, de Pakistán, les dije en aquel momento. Y vean cómo se encuentra esto ahora, con solo unas horas de trabajo y muchísimas manos. Díganme si no les dan ganas de llorar. Ver esto, y no solo esto, todo limpio hasta donde da la vista. Pero esto, y esto no lo voy a decir para ahuevarlos, por supuesto que no, más bien para que nos pongamos más en la vara, como decimos aquí en Costa Rica. Esto probablemente en unos meses va a estar parecido, va a estar igual, porque lo que tiene que cambiar es ese hábito, esa cultura de tirar la basura al piso, de tirar todo al río. Eso es lo que hay que erradicar, eso es lo que hay que cambiar para que ni siquiera sea necesario venir a limpiar en el futuro. Así que sumémonos todos, ya vimos que sí se puede, es completamente posible. Si se puede venir a sacar toneladas de basura de aquí, no se va a poder agarrar la basura y ponerla en su lugar, que es 1.000.000 de veces más fácil. La idea de limpiar el río Torres. Pero primero, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, gracias a Dios por todo lo que hemos hecho el día de hoy. Todo esto nace en un viaje a Pakistán que hice el mes pasado más o menos, y que visité la ciudad más contaminada del mundo, que se llama Lahore. Esta idea de grabar el río más contaminado de Centroamérica, que lastimosamente lo tenemos aquí en Costa Rica, la tenía desde hace como 2 años y lo posponía hasta que finalmente al llegar a esta ciudad dije no, o sea, ahí se ven toneladas de plástico, todos los desechos al río, prácticamente un punto ya de no retorno. Incluso el aire mata a las personas, les desarrolla enfermedades. Yo dije, al volver tengo que hacerlo, no sé a quién le voy a escribir, no sé con quién tengo que hablar para poder llevar esto a cabo, pero así fue como nació, y gracias a muchas organizaciones que se apuntaron y a gente que me dijo cómo habían que hacer las cosas y demás, sin ellos no hubiera sido posible, pues hicimos la recolección que hicimos el día de hoy, que es nada más un granito de arena. Realmente esto no va a solucionar el problema, pero nos va a ayudar a hacer conciencia y a que en un futuro ni siquiera haya que limpiar. Esa es la idea principal, que en un futuro ni siquiera haya basura en la calle, para que no tengamos que limpiar nada. Gracias a todos por venir, de verdad, de corazón. No quiero palabras, todo el mundo quiere escucharte, man. Todo el mundo quiere escucharnos. Eso, primero que todo, muchísimas gracias de nuevo por sacar de su tiempo para venir a aportar un granito de arena. Jamás pensé que iba a venir tanta gente a recoger basura hoy conmigo. No era como la invitación más divertida del mundo, pero qué tuanis, de verdad. Y creo que lo más importante de hoy no es que se sigan haciendo limpiezas, sino que más bien en el futuro no sea necesario ni siquiera limpiar, que no haya basura en la calle para que ya ni siquiera sea necesario ir a limpiar nada. Pero por el momento, gracias por aportar lo que hicimos hoy y por ser tan tuanis, de verdad. Un beso donde lo quieran todos. Amigos, lo de este fin de semana
fue una locura, algo sin precedentes. Gracias a cada uno, a cada una de las personas que asistió. Perdón si ayer domingo llegaron a sacarse una foto o a decirme algo y no se pudo. Lo que estaba programado era que a través de toda la colecta nos fuéramos haciendo fotos y que al final hubiera un gran espacio para hablar, estar ahí un rato. Pero bueno, se vino la onda tropical, ustedes saben ya lo que pasó. Entonces de verdad una disculpa de corazón si no pudimos hablar ayer, pero gracias por asistir y lo más importante también, gracias a las organizaciones que hicieron esto posible. Les voy a dejar en la descripción todas las organizaciones que realizan eventos como este prácticamente todos los meses. Ustedes se pueden apuntar a las cosas super tuanis que ellos hacen siguiéndolos en las redes. De verdad, gracias a todos, gracias a la Fuerza Pública, a la Cruz Roja, a todas las otras organizaciones que se unieron en el camino. Vi por ahí a la Abuela Ecológica, Running Planet, Reforestación Costa Rica, el señor que juntaba colillas de cigarro. Todos, de verdad, qué labor tan tuanis la que realiza tanta gente en Costa Rica, de la que yo ni tenía ni idea. Muchas veces no nos interesamos o no vemos este tipo de cosas tan importantes. También como último mensaje, decirles que esto salió del fondo de mi corazón. No sé quién podría pensar que esto es para ganar seguidores. Créanme que para ganar seguidores hay cosas muchísimo más sencillas. Incluso tomar orines de camello es más sencillo que todo lo que lleva la organización de este tipo de eventos. De verdad, mi admiración total a la gente que hizo esto posible y que se dedica a esto. Pura vida, qué tuanis que somos en Costa Rica, qué tuanis que son ustedes, mi comunidad. Podría decirles un besito de corazón y también donde lo quieran. Pura vida y nos vemos en el próximo video. Besitos de alguien que gracias a cientos de personas aportó un granito de arena este fin de semana.